Nos ayuda el doctor Pablo Pinó a hacer un recorrido de editoriales y de cómo reflejaron los libros de texto estos avances y retrocesos que hemos tenido. En la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas termina de llevarse a cabo una revolución pedagógica que cambia totalmente las cosas. Por un lado aparece la idea de la obligatoriedad escolar, la idea de la gratuidad y cambian muchísimo los métodos pedagógicos y sobre todo de cómo enseñar a leer y escribir. Quedan prohibidos los castigos corporales, que era una vieja forma, la vieja máxima, la letra con sangre entra, pasa a ser por lo menos prohibidas, no digo que haya desaparecido de la escuela, pero había que pensar otras formas, y la formación docente, la creación de los normalistas, permite el armado de una estrategia para que la enseñanza de la lectoescritura, ya así como un bloque, pudiera diseminarse en la población. Se crea un nuevo género literario, diríamos, que son los libros de lectura. Son libros escritos específicamente para enseñar a los chicos a leer y escribir, en la gran mayoría de ellos escritos por maestros o directores o inspectores. Había algo de una cierta consagración profesional, ¿no? Un maestro se consagraba profesionalmente cuando escribía un libro de lectura, y ni les cuento si era un libro de lectura de primer grado, y mantenían una unidad metodológica que es la forma con la que la mayor cantidad de generaciones en Argentina aprendimos, que fue la llamada palabra generadora. El método implicaba, a partir de una palabra generadora relativamente sencilla, se le iba desarmando en sílabas, palabras y se volvía a armar, ¿no? A la vez que enseñaba a leer y escribir. Con esta metodología, aproximadamente, sin mayores cambios, va a llegar hasta la década del 60 y 70, cuando nuevas ideas, que vienen más del lado de la psicología, van a renovar las formas de enseñanza. Si bien la palabra generadora va a sobrevivir casi aproximadamente hasta la actualidad, probablemente, tuvo nuevos aires, ¿no? La escuela nueva de la década del 20, del 30 y del 40 la renovaron, plantearon otros temas, pensaron otras modalidades. Algunos avanzaron en pensar no tanto la palabra generadora, sino la frase generadora o el método global, se llamó, que tuvo bastante éxito en otras partes del mundo. En Argentina no, la palabra generadora logró resistir. Y ya sí, sobre la década del 70 y los 80, uno empieza a ver que, por un lado, cambia quién escribe los libros, ¿no? Ya para escribir libros de lectura no alcanza con ser maestro, director. Además, hay que ser maestro, director y algo más. Hay que ser además psicólogo, licenciado en ciencias de la educación, profesor de letras, escritor. Digamos, ya hay un cambio en quiénes van a escribir estos libros de lectura y van a empezar a acercarse a otras teorías, ¿no? Toda la llegada de la llamada psicogénesis, las investigaciones de Emilia Ferreiro, llevado a cabo en la década del 70, después prohibidas por la dictadura, pero que van a tener su auge en la década del 80, van a renovar los métodos, van a permitir esta idea de que los chicos, para poder aprender a leer y escribir, tienen que explorar el lenguaje, tienen que hacer sus propias hipótesis, sus propios intentos, cambiar la idea de que los chicos se equivocan para pensar que los chicos, cuando intentan escribir, están escribiendo como pueden, y es necesario escribir mal para poder escribir bien, ¿no? Es interesante además plantear estas ideas actuales, ¿no? Cuando uno puede ver que increíblemente vuelven a aparecer ideas como la teoría de la dislexia, ¿no? La dislexia fue un invento escolar de la década del 60, cuando las investigaciones de la psicogénesis demostraron que era un error, en el sentido de que los chicos no era que escribían mal, era que escribían como se escribe a los 6 años, ¿no? Entonces, vale la pena volver a pensar cómo fue la cuestión, revisar la historia, para ver en algún lado cómo podemos evitar caer en ciertas formas que no fueron las mejores. En los libros de lectura un cambio fuerte fue en 1970, cuando apareció Mi amigo Gregorio, que es un libro con el que muchos aprendimos. Mi amigo Gregorio, si bien no termina de romper con la palabra generadora, digamos, se ubica ahí, va a renovar la cuestión, va a acercar a los libros de lectura a nuevos temas. Gregorio va a saltar, va a jugar, va a reírse, se va a abandonar aquel viejo discurso moralista de los niños que se portan bien y se portan mal y que quieren ir a la escuela. Gregorio va a ser un tigrecito que se divierte y que quiere vacaciones. Y van a aparecer nuevas formas. Los chicos, va a ser un libro desacralizado, los chicos van a poder escribir, dibujar, actuar sobre el libro. Estas tendencias que abre Mi amigo Gregorio ya en las primeras décadas de los 70 van a tener su auge ya con la democracia, ¿no? Libros como Trampolín, por ejemplo, o van a ser muy importantes renovando las formas de lectura y escritura. Van a pensar otro tipo de lector, otro tipo de chico y otro vínculo con la lectura y escritura. La lectura y escritura no es algo en el cual el chico simplemente aprende o incorpora, sino es algo donde el chico se sumerge, explora, produce, crea, cambia.